buenas tardes y bienvenidos un lunes más y bienvenidas a Objetivo Málaga. Bueno, antes de empezar a hablar con nuestro primer invitado, yo quiero que vean un vídeo porque ahí van a empezar a entender un poquito de lo que vamos a tratar ahora. Urbania o Urbanía, Víctor Troyano, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mucho gusto. Urbania, ¿no? ¿Lo he dicho bien? Urbania. Urbania, bueno, pues Urbania ha presentado esta semana pasada un proyecto que se llama Proyecto Z y es un proyecto yo creo que muy interesante. Vamos a ver primero el vídeo de presentación y cuando volvamos vamos a hablar de este proyecto. Bueno, pues como les decía, este es un proyecto que se denomina Proyecto Z. Víctor Troyano es el responsable de este proyecto y vamos a ver el proyecto otra vez, que no estaba preparado. Las cosas del directo ya lo saben ustedes. Distrito Z es un nuevo barrio en Málaga basado en el concepto de Smart City. Este nuevo sector de ciudad se sitúa relativamente cerca de Teatinos, entre Los Prados e Intelorce. Contará con más de 3.500 viviendas, espacios verdes con más de 70.000 metros cuadrados y dotaciones y equipamientos. Habrá colegios, habrá centros deportivos, espacios sociales, por unos 65.000 metros aproximadamente. Dado que es una Smart City, hemos contado con la participación de la generación Z, que le da nombre además al barrio, Distrito Z, y nos han trasladado todas sus ideas y sus iniciativas acerca de la comunidad, de la tecnología, de la sostenibilidad y de la movilidad. Todas estas iniciativas se han trasladado al proyecto y podremos encontrar en el mismo elementos como huertos urbanos, puntos de recarga para vehículos eléctricos, un parque para mascotas, espacios de convivencia multigeneracional, supermanzanas, carriles bici y distintos medios de transporte a disponibilidad de los usuarios. Bueno, promoción de 3.500 viviendas que estarán ubicadas en la zona de Sánchez Blanca y que contará con todas las novedades en sostenibilidad, movilidad, tecnología y comunidad. Todo un proyecto, ¿no, Víctor? Sí, señor, un proyectazo, el Distrito Z. Bueno, ¿y por qué se llama ya? Ya me ha llamado la atención el nombre y es lo primero que te voy a preguntar. ¿Por qué se llama Distrito Z? Pues mira, se llama Distrito Z porque nosotros desde Urbania siempre hemos intentado generar mayor valor, ¿no?, en aquellos proyectos que llevamos a cabo. En este caso es un trocito de ciudad, ¿no?, 3.500 viviendas de un tamaño considerable como barrio. Entonces queríamos ubicar al ciudadano en el centro de todas las respuestas. Y queríamos también hacer una Smart City. La Smart City se fundamenta en los pilares que tú has comentado, que son la sostenibilidad, la movilidad, la comunidad y la tecnología. Entendíamos además que el ciudadano más joven es precisamente el que está más alineado con esta política de valores, que son las Smart City, son los objetivos de desarrollo sostenible y además las nuevas políticas de desarrollo municipales, ya reflejadas en el Plan Especial de Movilidad Urbana, el Plan General, Plan Director de Poblado, etcétera, etcétera. Entonces, hemos hecho a los protagonistas a la generación Z y de ahí el nombre de Distrito Z. Bueno, 3.500 viviendas, de las cuales, si no recuerdo mal la cifra que me has dado, 1.100 son viviendas de protección oficial y el resto son viviendas de renta libre. Cuéntanos, porque yo te decía antes de entrar, digo, esto va a ser como un Teatino 2, porque yo, para que ustedes se ubiquen un poco, va a estar ubicado en la zona donde estaba la antigua fábrica de Intelorce, cerquita, pegado a la barriada de Intelorce, un pedazo de terreno que hay allí tremendo y que ya estáis construyendo, ya habéis empezado a mover todo aquello, ¿no?, a preparar el terreno. Sí, de hecho lo hemos faseado. La primera fase es esta que tú mencionas del movimiento de tierras, que ya hemos iniciado y que tiene previsión de finalizar pues segundo trimestre del año que viene, y luego vendrá la segunda fase, que es todos los acabados, ¿no?, a partir de cota desplanada, pues ya son los acerados, los viales, las zonas verdes, el alumbrado público, mobiliario, etcétera, etcétera, cuya previsión de finalización es pues para tercer trimestre de 2023.
O sea, para el 2023 tenéis pensado que esté todo terminado. Bueno, ¿y allí qué va a haber? Yo creo que esa es la curiosidad, ¿no? Sobre todo la mía, que vivo cerca. Y me ha hecho una ilusión cuando me he puesto a leer la nota vuestra de prensa y he visto Sánchez Blanca. Digo, uy, pero si eso es la de mi casa. Bueno, lo primero, claro, hay que especificar que lo que tendremos terminado para mitad de 2023 es la urbanización. Y empezarán a aparecer, evidentemente, las primeras edificaciones. La urbanización además se caracteriza por todos estos aspectos que hemos tocado, ¿no? Y bueno, innovaciones que hemos introducido respecto a otras urbanizaciones de Málaga, pues una red, por ejemplo, de huertos urbanos, ¿no? Donde las personas, los residentes, puedan tener su huerto urbano y poder tener su propia despensa ecológica. ¿Y eso cómo se ubica? Es que ya lo he escuchado, no solo aquí en Málaga, sino en otros sitios, y eso cómo se incluye dentro de una urbanización, ¿no? Bueno, al final hay que diferenciar entre el espacio público y el espacio privado. Nosotros ahora mismo estamos trabajando en el espacio público y siempre de manera coordinada con el ayuntamiento, ¿no? Con sus organismos, gerencia de urbanismo, movilidad, etcétera, etcétera. En este caso en particular de los huertos, lo tenemos que coordinar con el área de parques y jardines. Entonces, dentro del diseño de las zonas verdes, nosotros reservamos una especie de teselitas, pequeñas parcelas, que se ponen a disposición de los futuros residentes. Y luego, a través de la entidad urbanística de conservación, pues vamos generando una lista de interesados a los que vamos asignando pues estas teselitas, ¿vale? Pero son pequeños espacios en zonas verdes. Hace poco, en nuestro programa de Distrito 29, no me acuerdo qué barriada fue, intentó llevar a cabo este proyecto y los vecinos no se habían involucrado, quizás porque vosotros pensáis que está dirigido más a gente joven y nosotros estamos más concienciados, ¿no? Yo me considero una chavala, vamos, aquí donde tú me ves. Pero me vengo a referir que quizás nosotros, la gente de nuestra generación, está más concienciada con esto del tema del huerto urbano. Yo creo que sí, efectivamente, tanto la generación Z, pasa una cosa, ¿no? Yo creo que los más jóvenes y a lo mejor los más mayores son los que tienen más vinculación con el tema, por ejemplo, de los huertos, ¿no? Hay otros municipios donde también estamos trabajando iniciativas similares y en este caso sí que se ha demostrado muchísima demanda. De hecho, el problema ha sido al contrario, que han tenido tanta demanda que han tenido incluso que posponer algunos proyectos que no tenían la entidad o el tamaño suficiente. Y sobre todo yo creo que lo que se estarán preguntando todos en casa es ¿cómo van a ser las viviendas? Bueno, las viviendas de momento todavía no las tenemos diseñadas, estamos en el previo, estamos ahora mismo en la coctelera de cuáles son las necesidades de los usuarios. Allí habrá viviendas de distintas tipologías, tanto unifamiliares como plurifamiliares, y también habrá tanto viviendas de alquiler como de venta. ¿Qué ocurre? Evidentemente las necesidades han ido cambiando, ¿no? De los usuarios, de los ciudadanos, el contacto con el exterior cada vez se demanda más, cada vez hay más demanda de terrazas, de espacios exteriores. Y también hay que equipar las urbanizaciones. Ya dentro del espacio privado hay más demanda de piscinas, de espacio para juego de niños, de zonas para colocar bicicleteros o incluso, por ejemplo, nosotros en los Build to Rent, ¿no? Que son viviendas para alquiler, ya contemplamos otro tipo de actividades o de facilidades para los usuarios, como por ejemplo espacios de coworking o gimnasios o incluso salas de estudios, por ejemplo, salas de reuniones. Algo que, por ejemplo, a mí me preocupa, y te lo digo sobre todo porque hablábamos de lo de, va a ser como el segundo Teatinos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, aunque Teatino quede enfrente de nosotros, ¿no? Si se va a seguir, me has dicho que todavía no están diseñadas las viviendas, pero supongo que seguiréis una misma estructura, ¿no? Porque, por ejemplo, yo cuando voy a Teatino y veo un bloque de una forma, otro bloque de otra, con lo bonito que empezó aquello y ahora hay bloques que, sinceramente te lo digo, parecen hospitales, esto ya es una crítica mía constructiva, siempre constructiva. Supongo yo que vosotros tendréis pensado seguir, el arquitecto que lo haga, los arquitectos que lo hagan serán los mismos, ¿no? Para seguir no sé, una misma, no sé cómo vosotros lo denomináis, sí, ¿no? Una misma construcción, una misma fachada. Hay cierta uniformidad. Y esta uniformidad además viene determinada y condicionada por dos elementos. Un primer elemento ya en vigor es el plan de sectorización, que marca los anchos de crujía, los volúmenes y las alturas de las edificaciones, por lo cual ya hay una homogenización. Y una segunda que estamos llevando nosotros a cabo a través de un manual de estilo. Ese manual de estilo está en redacción ahora mismo y la idea es precisamente lo que tú comentas, ¿no? Que el ciudadano
pues tengan una percepción de un espacio muy armónico, ¿no? Muy trabajado desde un estilo conjunto. Ujú. Ahí, por ejemplo, pues estamos viendo el plano, ¿no? Bueno, antes, ahora estamos viendo... ¿qué es lo que estamos viendo? Vernos contando un poquito las imágenes Bueno, que pues estamos viendo, mira, Víctor. estas imágenes en particular pertenecen a un ejercicio que se hizo con un equipo de trabajo, un focus group de Distrito Z. Entonces hicimos una selección, vinieron 12 chicos a los que planteamos una serie de cuestiones acerca de la ciudad, de cómo se vive en la ciudad y de los espacios que ellos demandan y cómo ellos lo perciben, y al final acabamos reflejando esa reflexión en esos juegos de Lego. Y eso, pues evidentemente, pues, nos gustaría exponerlo, seguimos trabajando sobre ellos y demás. ¿Cuántas personas están trabajando en este proyecto? Porque lo que vais a hacer allí es tremendo, ¿no? Pues hay muchísimas personas trabajando en ello, evidentemente. Hay desde un equipo de ingenieros, de arquitectos, equipos de comunicación, hay un equipo, evidentemente, de administración legal, etcétera, etcétera. Hay un equipo grande ahora mismo y multidisciplinar. En las viviendas que se hagan a partir de ahora, ¿se va a mantener siempre pues ese criterio que vais a seguir vosotros? Porque está ahora muy de moda esto de la sostenibilidad, el cuidado al medio ambiente. ¿Tú piensas, como responsable de este gran proyecto, que a partir de ahora se debería o se van a tener en cuenta todas esas cosas que Sí, vosotros vais a poner tanto en valor en este proyecto? sin duda. Claro, aquí hay que diferenciar también dos fases, ¿no? Esta fase que estamos en el diseño de urbanización o mejora del diseño de urbanización, donde intentamos integrar todos estos valores con movilidad sostenible, temas de bicicletas, patinetes, ordenación de estacionamiento para los mismos, recarga de vehículos eléctricos, jerarquización de espacios de aparcamiento. Esto, por ejemplo, por hablar de movilidad, y en sostenibilidad pues lo mismo, ¿no? Hemos tenido mucha precaución de tener una muy baja demanda hídrica, especies arbóreas que hagan una mayor absorción, que tengan una mayor absorción de CO2 para limpiar la atmósfera, bueno, sensorización, y todo esto evidentemente se acabará trasladando a edificación, donde cuando nosotros desarrollemos edificación tendremos mucha preocupación por estos mismos vectores, ¿no? Efectos, por ejemplo, de consumo energético o también temas sociales, ¿no? Que no podemos dejarlos de lado, ¿no? Que sean integrativos, que sean accesibles, todos estos aspectos son fundamentales. Y en el manual de estilo, además, pues vendrán estas recomendaciones para otros promotores que no seamos nosotros, ¿no? Que vayan en la misma línea. Hablábamos de sostenibilidad, de medio ambiente. Habrá gente en casa que se pregunte cómo se trabaja a la hora de construir una urbanización, esa sostenibilidad, ese medio ambiente, ¿no? ¿Cómo lo hacéis para que esas viviendas sean con esas características, de esas características? Bueno, pues la sostenibilidad tiene muchas vertientes, ¿no? Tiene muchas caras, ¿no? Entonces se puede trabajar desde haciendo una construcción más ecológica, ¿sí? Utilizando, por ejemplo, materiales reciclados o reutilizados, intentando hacer un menor gasto de residuos en construcción, es algo muy importante, de lo cual tanto a promotoras como a constructoras cada vez aplicamos más iniciativas, ¿no? Que nos permiten hacer menos gastos de material, y luego sobre todo el consumo energético. Es súper importante el consumo energético, cada vez más ya con el código técnico y con otras iniciativas como pueden ser, por ejemplo, las clasificaciones BREEAM o LEED o incluso el Passive House, que lo que hacen es evaluar en cierto modo cómo se comporta tu vivienda o tu edificio a efectos de consumo energético, ¿no? Y luego te da un rating, ¿no? Por lo cual pues sacas una muy buena nota, una nota más baja, tal, donde todos los promotores lo que estamos intentando es subirnos al carro de las mejores notas a efectos de evaluación energética. Claro, eso evidentemente aumenta el precio de las viviendas, ¿no? Todas estas, no lo sé, te estoy preguntando porque es que no tengo ni idea, vamos. Ha puesto una cara como diciendo, perdona. No, te lo digo porque no sé si con todas estas iniciativas, con estas cosas nuevas que estáis integrando, el precio de la vivienda se encarece. Porque supongo que será lo que le preocupará a la gente que vaya a adquirir este tipo de vivienda. Hay cierto encarecimiento, o sea, eso es innegable. O sea, cuando tú, por ejemplo, un cerramiento lo pasas a un mayor espesor porque metes más aislamiento, hay un encarecimiento de la construcción. Lo que pasa que, evidentemente, también el usuario o el residente tiene que pensar que él va a pagar, por ejemplo, menos factura de la luz.
o van a Claro. estar mucho menos en climatización. Al final hay una amortización y al cabo de X años, ese poquito de más que tú has gastado por tu vivienda te acaba repercutiendo muy positivamente en los consumos energéticos. Ay, qué contenta estoy con lo que me van a hacer a las de casa. Oye, Víctor, yo te lo decía antes de entrar, ¿nos da miedo? No tiene nada que ver porque es verdad que la zona de Soliva, lo hablábamos, son todos viviendas de VPO y yo te decía antes de entrar, Víctor, ¿y nos da miedo de que os pase lo mismo que a Soliva, que fue un proyecto que se presentó como el proyecto boom de todo tenía vamos, un equipo de arquitectura maravilloso que fue el encargado de diseñar los bloques, aquello se pensaba que iba a ser una maravilla y hace poco lo vimos en uno de nuestros programas de Distrito 29 que aquello es tierra de nadie, está totalmente desierto. ¿Nos da miedo que eso pueda pasar? A ver, sin agravios comparativos y demás, Soliva partió de una muy buena idea y es verdad que a efectos, por ejemplo, de estética, de diseño para VPO se hizo un esfuerzo enorme por camuflar el hecho de que fuese una construcción un poquito más económica, porque realmente a efectos de diseño no está mal resuelta, está bastante bien. Igual a efectos, por ejemplo, de la construcción, está bastante bien. ¿Qué ha ocurrido? Que al final una de las claves del urbanismo es la integración social. Cuando tú haces una integración y dices, oye, destino un poquito para vivienda social, una gran parte a lo mejor para renta libre, como es nuestro caso, esa integración social es mucho más sencilla, por lo cual el barrio se armoniza y se acaba equilibrando. La media, al final, acaba siendo una media alta. En Soliva lo que ha pasado es que se ha agrupado mucha vivienda social. Al final queda un poquito más bajo. Aquello es que es verdad, te pones a pensar y si ustedes conocen aquella zona, yo me acuerdo que cuando yo compré mi vivienda allí, yo decía, pero si es que esto es tierra de nadie, aquí quién se va a venir, si esto está más solo que la una, como decimos por aquí, ¿no? Pero sí es cierto que entonces estaba Manolo Díaz, ¿te acuerdas de él? Que era concejal de urbanismo, me decía, Desi, no seas tonta, que aquello es por donde Málaga se va a expandir. Málaga al final va a crecer por aquella parte. No sé si tú estás de acuerdo en eso, de eso te hablo yo hace 12 años ya. Absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que ha habido ciertos frenos, ¿no?, en esa regeneración urbana, pero es verdad que toda la franja que queda entre la autovía, la A357, y lo que es la banda de vías de Renfe, ¿no?, todo el AVE y demás, y además tiene una limitación muy clara entre la A7 y la hiperronda, que es desde la feria hasta el polígono Trevenez, básicamente todo ese polígono va a sufrir una regeneración enorme. Ya lo estamos viendo en Ortega y Gasset, ¿no? Por ejemplo, en toda la avenida de Ortega y Gasset ha evolucionado en estos últimos 10 años. Cada vez tienen más oficinas, más sedes corporativas, ¿no? Y todo eso es una onda expansiva. En la feria está pasando, ahora tenemos un debate abierto acerca de los usos de la feria, ¿no? Claro. ¿Qué va a ocurrir? Todo, lo mismo. Y en nuestra cercanía, Sánchez Blanca va a venir a coser, Distrito Z, va a venir a coser el tejido residencial de borde. Ahí tenemos San Rafael, tenemos toda la parte del Arenal 2000 y toda la parte de los Prados. Esto va a coser todo eso y además va a dotar de equipamiento y comercio todas esas áreas circundantes. ¿Qué va a ocurrir además? Que Cortijo Merino, que es un sector que queda al norte del nuestro, donde estaban las antiguas fábricas de amoníaco, también se va a desarrollar. Eso era lo que te iba a preguntar, por esos terrenos ahora yo llevo escuchando muchísimo tiempo ahí que si van a construir un parque, que si va a un centro comercial, que si yo no sé qué, que si yo no sé cuál. Escuché hasta que iban a poner una escuela del Málaga allí, ¿no? No sé si eso era verdad o era mentira, se han escuchado muchísimas cosas. Y al final, fijaros por dónde se va a construir antes la zona de Sánchez Blanca que lo del amoníaco, que ya incluso estaba el proyecto dentro de lo que era... lo diré ahora, esto que presentáis en urbanismo cada X años. Ay. Sí, bueno, los planes dentro del plan general. El PEGO, que no me salía, el PEGO. No sé, allí qué hay planteado hacer, ¿tú lo sabes? Sí, Cortijo Merino al final va a ser una urbanización relativamente parecida en estructura y en tipología a la nuestra. Tienen vivienda plurifamiliar y tienen zonas verdes, peatonales, una estructura bastante similar a la nuestra. Lo que pasa es que nosotros le hemos dado el enfoque de Smart City, ¿no? Entonces tenemos todas las innovaciones, estas que te comentaba, más espacios peatonales, más ajardinamiento de los viales, más juegos de niños, más aspectos tecnológicos, que vamos a dotar muchos sensores y demás, pero en esencia la estructura ortogonal que tenemos nosotros en Distrito Z se traslada también a Cortijo Merino.
Y en tema de movilidad, que yo creo que eso también es súper importante, ¿qué tenéis planteado? Pues mira, tenemos planteado alinearnos sobre todo, como te comentaba antes, con el PEMUS, ¿no? Con el Plan Especial de Movilidad Urbana Sostenible. Integrar elementos, nosotros partíamos dentro del plan general y dentro de nuestro plan de sectorización, había ciertas determinaciones que nosotros hemos querido mejorar. ¿Qué hemos mejorado? Por ejemplo, el carril bici, pues vamos a introducir carril bici. Vamos además a disponer de espacios de estacionamiento. ¿Te acuerdas la polémica que tuvimos hace unos años porque los patinetes quedaban tirados en cualquier sitio de la vía urbana? Bueno, pues nosotros vamos a ordenar y vamos a colocar microestacionamientos para los patinetes, para bicicletitas, cerca de los conjuntos residenciales, de manera que sea muy apetecible el hecho de ir a coger tu bicicleta y moverte en bicicleta. Luego vamos a disponer también, lo que te comentaba, jerarquización, por ejemplo, de espacios de aparcamiento. ¿Esto qué significa? Esto significa que las personas de movilidad reducida tendrán sitios preferentes, pero no solo las personas de movilidad reducida, mujeres embarazadas, vehículos de alta ocupación. Por ejemplo, vamos a reservar también espacios, vamos a intentar reservar espacios para subida y bajada de estudiantes. No nos pasa siempre en la calle del colegio que hay un atasco de tráfico porque los papis paran en segunda fila, el de atrás no puede pasar, se cabrea, pita. Bueno, pues esto lo vamos a evitar reservando toda parte de las áreas, haciendo una especie de restricción horaria. Entonces, subida y bajada de estudiantes en horario de entrada y salida del centro educativo. Por lo que estás hablando es que presupongo de que allí también va a ir algún centro educativo, ¿no? Claro, no lo hemos comentado, vamos a tener más de 65.000 metros cuadrados de dotaciones. Entonces tenemos dotaciones educativas, dotaciones deportivas y sociales también. Ajá, uy, por Dios, que completo todo. Sí. Estoy pensando mudarme yo allí. A ver, tú ya vives allí. A un piso, a mí me gustan más los pisos, Víctor. Bueno, pues Víctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Oye, ¿actualmente estáis con otro proyecto que no sea este? Dentro de Málaga Capital, ahora mismo proyectos de esta potencia no tenemos. Es el de mayor envergadura, al final. Una gran apuesta por parte de vosotros. Claro, es una gran apuesta y es verdad que aquí tenemos que agradecerle a la administración pública, ¿no? Al ayuntamiento, a gerencia y demás, todo el trabajo de colaboración que están haciendo con nosotros y que van a seguir haciendo, evidentemente. Nosotros tenemos muchos puntos en los que tenemos que coordinarnos con ellos y es una gran oportunidad para Málaga, para desarrollar una Smart City de referencia a nivel nacional. Pues poco a poco lo iremos consiguiendo, estoy segura, como estamos siendo punto de referencia en muchísimas otras cosas. Víctor Troyano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, una alegría. Bueno, pues vamos a hacer un alto en el camino y cuando volvamos hablaremos de una nueva muestra que se ha presentado en el Archivo Municipal. Hablaremos con su directora, así que no se lo pierdan, volvemos enseguida. Bueno, pues continuamos en directo y vamos a hablar ahora con Maribel Vila. Ella es la directora del Archivo Municipal y responsable de esta magnífica muestra que se presentó la pasada semana. Muy buenas tardes, Maribel. Hola, buenas tardes. Ay, digo que no te veía, ¿dónde está Maribel? Bueno, Maribel, decía yo que la semana pasada presentasteis una nueva muestra en donde se habla de nuestra Málaga del siglo XIX, ¿no? Eso es, sí, efectivamente. Cuéntanos, ¿en qué consiste la muestra? Bueno, lo que presentamos fue el libro equivalente a lo que es una serie de microexposiciones que durante un año organizamos en la sala de lectura del archivo. Se llama Un siglo en 12 meses porque intentamos contar la historia de todo un siglo a través de la selección de solo 12 documentos concretos del Fondo Documental del Archivo Municipal, uno por mes. De ahí el nombre, digamos, de este proyecto. Con lo cual, el libro que presentamos es la traslación editorial de ese ciclo de microexposiciones que realizamos en la sala de lectura. Ya llevamos 5 siglos, este ya es el quinto, y ya, bueno, solamente nos queda por delante otros 100 años, ya sería el siglo XX el que tenemos que trabajar a continuación. Cuéntanos, ¿qué vamos a poder ver en esa muestra? Bueno, muestra, es que no sé cómo denominarla. En esa publicación, es una publicación. En esas publicaciones. Ajá, ¿qué vamos a poder ver? Bueno, pues vamos a ver, tenemos en primer lugar un capítulo introductorio que explica pues al lector en qué consiste la publicación. Después, el primer capítulo, que viene a continuación, es una contextualización histórica, con el que hemos contado con la colaboración de 2 profesores de la Universidad,
Juan Jesús Bravo y Mercedes Fernández Parada. Y ya a continuación vienen los 12 capítulos, cada uno de los cuales está dedicado a un documento, que es el hilo conductor para hablar de un tema concreto. En este volumen, por ejemplo, pues nos ocupamos de temas tan variados como puede ser la evolución poblacional, la vida cultural de Málaga, épocas, por ejemplo, un poco más oscuras, como fue la filoxera, figuras muy conocidas como Torrijos. También hablamos de la economía, de la gestión económica del ayuntamiento, de visitas reales, o sea que hacemos un recorrido a través de la historia de Málaga utilizando esas 12 paradas concretas que son esos 12 documentos. ¿Cómo era la Málaga del siglo XIX? A mí yo pienso que tu trabajo tiene que ser apasionante, Maribel, conocer todos los entresijos de nuestra historia. Es un trabajo efectivamente apasionante, pero que tiene también detrás muchas horas de trabajo, ¿no? Digamos, a veces monótono y continuo para poder sacar a la luz este tipo de documentos, ¿no? Y esa Málaga que nos dibujan los documentos, yo siempre digo que los documentos son fotos fijas, son absolutamente espontáneas y reales de cómo era cada época, ¿no? Esos documentos nos cuentan cómo era Málaga en una época realmente de cambio. El siglo XIX yo creo que fue uno de los grandes siglos en los que cambió digamos, la historia para siempre, tanto de España como del resto del mundo, ¿no? Y Málaga, que además ha sido una ciudad muy cosmopolita, una ciudad con una actividad económica, social, cultural muy importante, pues vivió en primera línea ese siglo XIX. Y a través del libro podemos ver, pues, desde muchas perspectivas, cómo tanto los gobernantes como los malagueños, como las élites locales, la famosa burguesía malagueña del XIX, pues vivieron ese momento de cambio trascendental. ¿Quién ha trabajado en este proyecto? Porque sé que ha sido un equipo técnico importante el que se ha encargado de realizar pues esta recopilación, ¿no? Sí, efectivamente, esto es resultado de todo del trabajo de todo el equipo técnico del archivo, que han aunado su esfuerzo, su experiencia. Ellos son unos grandes profesionales para obtener el resultado. Este libro del siglo XIX es un libro, además, en el que hemos intentado, por una parte, ser absolutamente rigurosos con todos los estándares técnicos y, digamos, ser útil para cualquier investigador o cualquier perfil científico, pero al mismo tiempo es un libro atractivo, ameno, que permite a cualquier ciudadano acercarse de una forma sencilla e incluso divertida, ¿no?, a cómo fue la Málaga del siglo XIX. Yo además destacaría que el libro conecta también con la realidad actual digamos, del momento, con el desarrollo de nuevas tecnologías, ya que cada capítulo contiene códigos QR que redireccionan al lector a la página web del archivo donde también están alojados esos documentos. Por lo tanto, es una obra que, digamos, responde mucho a las demandas actuales de la sociedad, ¿no? Claro, eso te iba a decir, no es solo esa recopilación, sino que a través de Internet, con ese código QR, lo puedes ver perfectamente. Nos tenemos que modernizar, Maribel. Sí, los archivos, la verdad es que estamos asumiendo un reto importante ahora mismo en el siglo XXI. Además, somos, por una parte, un archivo que conserva un patrimonio muy importante, resultado de 5 siglos de vida del ayuntamiento, pero tenemos que tener en cuenta que los archivos municipales pertenecen a instituciones vigentes, que siguen generando documentos y que son muy activas en la vida ciudadana y que como resultado de esa actividad siguen generando documentos. De hecho, los archivos estamos trabajando activamente en la transformación digital de nuestras organizaciones y somos actores protagonistas de estos cambios. O sea, también estamos trabajando con documentos electrónicos, con el archivo electrónico, es decir, que nos hemos modernizado absolutamente. Oye, habrá mucha gente que se pregunte el tema del archivo municipal. ¿Qué es lo que se puede encontrar? ¿Qué es lo que guardáis en ese archivo municipal? Porque yo creo que, y es verdad, te lo digo porque muchas veces en conversaciones hemos hablado, bueno, ¿y en el archivo municipal qué es lo que hay? Pues chiquillo, pues documentos de aquí, de Málaga, que va a haber. Pero a mí me gustaría, aprovechando que tú estás aquí, que nos cuentes exactamente cuál es el tesoro que guardáis en ese archivo municipal. Pues el tesoro más importante es que conservamos la historia de todos los malagueños durante 5 siglos. Somos el archivo del Ayuntamiento de Málaga, que es el órgano más importante de gobierno de una ciudad. Entonces, toda la historia de Málaga, todas las luces, las sombras, los momentos importantes, los momentos, digamos, trágicos, todo está recogido en esos documentos que conservamos. Desde el punto de vista del volumen, hablamos de 15 kilómetros lineales de documentación, de millones y millones de documentos. Es decir, la historia ocupa bastante espacio. Y ahí es posible reconstruir pues toda la historia de la ciudad de Málaga y de sus relaciones, además,
con otras instituciones a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Ya os comentaba antes que Málaga ha sido una ciudad muy relevante de mucha perspectiva durante la historia. Por lo tanto, conservamos un patrimonio riquísimo que nosotros, además, yo invito a los que nos están escuchando que visiten nuestra página web. Tenemos muchos programas de difusión precisamente para acercar el patrimonio documental, que tal como comenta, efectivamente estoy de acuerdo que sigue siendo aún uno de los grandes patrimonios más desconocidos, siendo un patrimonio muy, digamos, al que te puedes acercar de muchas maneras. Por ejemplo, tenemos un fondo fotográfico fantástico, que yo creo que es una documentación muy sencilla, muy fácil de apreciar, y realmente es interesantísimo. Todo el que se acerca al archivo, como resultado, por ejemplo, de esas actividades que hacemos, ¿no? Porque hacemos conciertos, hacemos representaciones teatrales, exposiciones virtuales, presenciales. El que descubre el archivo, realmente yo creo que ya se queda totalmente enganchado, porque es su historia, es la historia de la ciudad, de todos los malagueños. Cualquier curiosidad que tengamos de 5 siglos para acá, lo podemos consultar en el archivo. Sí, sí, por supuesto, de libre acceso. O sea, el archivo municipal solamente tienen que ir con el carnet de identidad y pueden hacer la documentación. También tenemos muchos documentos online. Somos un archivo muy digital y tenemos cientos de imágenes, de miles de imágenes disponibles en nuestro catálogo online, y también estamos presentes en 5 redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Flickr, tenemos un canal de YouTube. Es decir, que los usuarios pueden descubrirnos de forma presencial, pero también de forma virtual. Yo les invito desde aquí a que entren en nuestra página web y que, por supuesto, contacten con nosotros y nos pregunten cómo acceder a nuestro servicio y cómo consultar fondos online. Oye, Maribel, ¿cuánto tiempo llevas tú trabajando en el archivo municipal? Ya no solo como directora, sino trabajando allí. Mucho tiempo. Yo, me parece mentira, llevo más de 30 años ya. Vamos, te lo pregunto más que nada porque supongo que por tus manos habrán pasado documentos, vamos, que ni nos podremos imaginar, interesantísimos, súper curiosos. Y, hombre, yo sé que habrás visto muchísimo, ¿no? Pero ¿alguna curiosidad que te haya llamado a ti la atención o cuando lo habéis descubierto? ¿Algo que te haya chocado a ti en todo el tiempo que llevas trabajando? Pues bueno, tenemos documentos que prácticamente recorren el origen de muchas de las cosas que consideramos ya, digamos, de toda la vida, ¿no? Como el origen de la feria, el origen del escudo, el origen del ayuntamiento. Nosotros, por ejemplo, este último año, al hilo de esta situación tan complicada que hemos vivido, ¿no? Pues hemos sacado también algún documento vinculado con las acciones que se han realizado durante otras épocas de pandemia. En Málaga ha habido muchas epidemias, ¿no? Y bueno, pues un documento curioso que ahora ha cogido pues bastante actualidad era lo que se llamaba las patentes de sanidad, ¿no? Que eran documentos que tenían que, digamos, llevar los barcos para poder atracar en los puertos a los que iban, ¿no? Para garantizar que digamos, el barco no portaba ningún tipo de enfermedad, ¿no? Y esos documentos que en un momento determinado se conservan y que jamás piensas que se van a poner en actualidad, pues por circunstancias que ni te esperas, cobran realmente, digamos, una novedad que, bueno, que realmente cuando lo hemos compartido en nuestras redes sociales, pues han resultado muy interesantes. Yo creo que en la historia se aprende muchísimo y que cualquier situación, cualquier evento, cualquier, digamos, actividad cultural que hoy celebramos en nuestra agenda, ¿no? Durante todo el año, tiene un origen y todo está en los documentos. Nosotros, por ejemplo, hablando del tema de la feria, que la tenemos muy próxima ya, ¿no? Tenemos una feria de 5 siglos, surgió en el año 1491 y tenemos el documento que da pie a esa feria, a esa celebración. ¿Dónde empezó? Porque eso lo tienes que saber tú, ¿no? Hace, por ejemplo, 5 siglos, ¿dónde estaba la feria de Málaga? Bueno, la feria realmente al principio solamente eran prácticamente corridas de toros, y alguna actividad de beneficencia. Empezó siendo una celebración para festejar la conquista de la ciudad por los Reyes Católicos. Nuestra feria, a diferencia de la mayor parte de las ferias que se celebran actualmente en muchas ciudades, ¿no? No tienen origen en digamos, en lo que es la fiesta medieval de las ferias de mercado, ¿no? Sino que su origen realmente es para conmemorar esa conquista. Nosotros tenemos en el archivo un incunable. También tenemos un fondo bibliográfico magnífico, con fondos antiguos muy interesantes. Como comentaba, tenemos un incunable que fue impreso en 1491, ¿no? Y entonces, perdón, 1487, o sea, el año de la conquista. Sí. Entonces, en ese libro que se editó en Roma, se puede percibir la importancia que tuvo a nivel internacional la conquista de Málaga por los Reyes Católicos. Entonces, los documentos te cuentan la historia de muchas perspectivas.
Y en el Archivo Municipal de Málaga, bueno, prácticamente cualquier faceta, cualquier acontecimiento tiene repercusión en los documentos municipales. No sé yo si con el tema este de la pandemia vosotros tendréis datos de si la gente, como hemos estado, que no podíamos salir, si la gente ha sentido más curiosidad y aprovechando de que estáis en distintas redes sociales, en Twitter, en Facebook, Internet, vamos, Internet me refiero, meterse en vuestra página web. No sé si la gente le ha picado más la curiosidad y se ha metido más dentro de vuestras redes y todo para conocer un poquito más de la historia de nuestra Málaga. Pues sí, la verdad es que nosotros hemos apreciado, nosotros la verdad es que en redes sociales somos bastante potentes como archivo, en posición archivística, nos va bastante bien, ¿no? Y hemos observado que partiendo de una situación bastante buena, el último año se ha incrementado un 30% el número de seguidores. Y Ajá. además las consultas digitales también han aumentado mucho, de forma que ya el usuario, digamos, el tradicional y el que también, digamos, se acercaba a nosotros de forma virtual, pues se ha incrementado bastante. Y por una parte hemos visto cómo las consultas presenciales han enriquecido de esos usuarios que durante el tiempo del confinamiento pues no pudieron acercarse al archivo presencialmente y lo hicieron online, y también usuarios online que no nos conocían siguen ahí y nos Ajá. siguen consultando cosas, teniendo el archivo, y sí es cierto, o sea, curiosamente, digamos, este año tan raro, tan distópico, pues ha incrementado el número de usuarios, yo creo que a nivel general en todos los archivos. El hecho de estar en las casas, poder acceder online a instituciones archivísticas, le ha dado mayor visibilidad. Nosotros incluso, yo recuerdo que durante la época de la pandemia nos sumamos a esta moda que hubo de hacer bizcocho, crochet, galletas, y subimos un vídeo de cómo organizar el archivo en casa. Oye, y a la gente le encantó, ¿no? O sea, el archivo personal. Sí. Entonces sí que el archivo ha incrementado curiosamente el número de usuarios en esta época. Claro, yo por eso te lo he preguntado, porque digo, habrá mucha gente que habrá querido acceder y conocer un poquito más de nuestra historia. Bajo tu punto de vista, después de esos 30 años de experiencia que tú tienes, Maribel, ¿qué dato histórico de nuestra ciudad todo el mundo debería de saber y quizás es desconocido para los malagueños? Pues yo creo que tendrían que conocer un poco su pasado. O sea, Ujú. hombre, el 19 es una época interesante para empezar. O sea, que el que Claro. no conozca mucho la historia de Málaga, ahí tiene un siglo clave. Pero yo recomendaría hacer un pequeño circuito temporal, o sea, arrancar desde el origen de lo que es el municipio actual en el siglo XV, e incluso a través de la página web, porque ya has comentado, estos libros tienen también la versión digital online, van a encontrar una serie de capítulos que le van a acercar bastante a lo que, digamos, son los grandes ejes troncales de la historia de Málaga. Tenemos una historia realmente relevante, digamos, a nivel nacional, a nivel internacional incluso. Málaga ha participado en muchísimas actividades, en muchísimos eventos, hemos participado en guerra. Mucho. El Ayuntamiento de Málaga siempre ha colaborado muchísimo con la Corona. O sea, somos una ciudad muy activa, muy viva, muy cosmopolita, y yo creo que los malagueños realmente, digamos, si le echan un poquito más de tiempo, porque yo sé que muchos ya les encanta la historia, pero si la quieren mejorar el conocimiento o descubrirla, pues por supuesto empezar por lo que es, digamos, el 19 y tirar un poquito hacia atrás quizás sea una buena opción. Oh, pues me parece súper interesante. No sé yo si tú como experta en la materia, te lo digo porque he tenido aquí a historiadores, a personas, no sé si tú lo tienes que conocer seguro, a nuestro querido Diego Ceano, ¿sabes quién es? Sí, por Eh, supuesto, sí, sí, trabaja en yo nuestra ciudad. me río con él porque él es un luchador nato por nuestras tradiciones y porque se conozca la historia de nuestra Málaga, y él es de los que opina que en los colegios se debería instaurar una asignatura donde se conozca la historia de nuestra tierra antes que la historia en general, ¿no? Como él dice, es que primero tenemos que conocer lo nuestro para poder entender, comprender y conocer lo del resto del mundo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el archivo participamos también en los programas educativos municipales, es Ujú. decir, intentamos a través de los documentos pues, enseñar a todos los niveles de la enseñanza reglada, de primaria hasta niveles universitarios, la historia de Málaga. Claro. Pero estoy totalmente de acuerdo con Diego, pero también es cierto
que la historia está conectada. O sea, los hechos aislados realmente, digamos, siempre tienen una conexión con unos hechos más relevantes, ¿no? Y los documentos, cuando consultas varios documentos sobre determinado acontecimiento, te das cuenta de esa vinculación. Evidentemente, la historia se retroalimenta, lo local de lo nacional y lo nacional de lo local. Y efectivamente, nosotros, por ejemplo, como archivo entendemos que es importante una mayor colaboración de instituciones como la nuestra con los sectores docentes y facilitar a los alumnos conocimientos sobre su historia más cercana, porque evidentemente la van a valorar más, porque la tienen como algo más familiar. Por ejemplo, hay usuarios que cuando ven las fotografías de hace un siglo, de su calle, de su barrio, pues se sienten muy identificados con esa fotografía. Y eso le anima también a descubrir otra parte del archivo. Y sin duda creo que es interesante que conozcan también su historia más cercana. Claro, pero el problema es que no sé si cualquier estudiante tiene que ser mayor de 18 años, por ejemplo, para poder acceder al archivo municipal. No lo sé, si a lo mejor te hablo de alguien con 15, 16, tiene que hacer algún trabajo. ¿Ellos pueden tener acceso al archivo o necesitan ser Sí, a partir de determinada edad, evidentemente, que ya se les presupone una madurez intelectual, por supuesto pueden ir. O sea, el archivo está totalmente abierto de par en par a los usuarios, y además en la sala de lectura tenemos personal técnico y auxiliar muy cualificado que va a ayudar a cualquier persona que se acerque a consultar algún fondo bibliográfico documental del archivo. Es cierto que es una institución más especializada que una biblioteca pública, es decir, ahí tienes que tener un poquito más claro qué es lo que quieres consultar, pero el archivo está abierto a todos los usuarios. Nosotros encantados que vengan no solamente los perfiles, digamos, más tradicionales, que son esos perfiles científicos, eruditos, catedráticos, que se acercan a los archivos, que nosotros, por supuesto, mimamos e intentamos que, estén a gustísimo y se lleven todo lo que necesitan, ¿no? Puesto. Pero también estamos trabajando en esos nuevos perfiles para que perciban el archivo como algo suyo y que está ahí para consultarlo, para acceder a los documentos que conservamos. Y ya, por último, y te dejo ya tranquila, Maribel. Encantada, no hay problema. Que no te lo he preguntado porque me decías tú que un siglo en 12 meses. Me gustaría que antes de despedirte nos dijeras, no sé si por encima, porque son evidentemente 12 entregas, por encima cuáles son los temas que se van a tratar en cada mes. Bueno, pues empezamos con la evolución poblacional de la ciudad, estudiando documentos municipales, como son los padrones de habitantes. Luego hablamos también de Torrijos, todo lo que ocurrió relacionado con este personaje tan emblemático de Málaga. Hablamos de la llegada de la fotografía en Málaga. El siglo XIX fue un siglo de revolución tecnológica. Imagínate la llegada de la fotografía a la ciudad, ¿no? Pues fue prácticamente poco tiempo después de cuando llegó a España, es decir, que Málaga estaba muy en la línea de las últimas tendencias más cosmopolitas y más vanguardistas, ¿no? También hablamos del urbanismo malagueño a través de una figura de gran relevancia como es Cánovas del Castillo, un político de primera línea. También de la visita real, de la visita de Isabel II y de todo lo que supuso a la ciudad recibir a la reina. Es realmente muy curioso, ¿no? Luego también nos ocupamos de la revolución de los transportes. El siglo XIX fue el siglo de las revoluciones en muchos sentidos, y cómo llega el ferrocarril a Málaga y todo lo que supone para la economía y después para ese turismo que surge a finales del siglo XIX. De momentos trágicos como la filoxera, que supuso una hecatombe de primer orden para la economía, ¿no? Y para el vino de la ciudad. Hablamos también de la vida cultural y del origen del Teatro Cervantes, que también es realmente interesante ver cómo ya la cultura cada vez ocupa, digamos, más espacio, hay más instituciones que ofrecen actividades culturales a muchos perfiles de los ciudadanos. Hablamos también de nuestro parque, del origen del Parque de Málaga, de cómo surge un parque que todos conocemos y que todos visitamos durante el año, ¿no? Luego hablamos también de la gestión económica del ayuntamiento, de los inventarios municipales. Y también nos ocupamos de lo que es la prensa en el 19, que eso a los que trabajé el medio de comunicación me interesa mucho, ya que el 19 fue realmente el gran cambio para la prensa, ¿no? Además hay muchísima información, te lo digo porque yo la tesis mía de fin de carrera la hice precisamente sobre los medios de comunicación del siglo XIX y me fui allí al archivo municipal a investigar, por eso sé de que hay muchísimo sobre este tema. Exactamente, fue un año especialmente, digamos, rico para la prensa, como lo demuestra la producción que tenemos de periódicos, que es impresionante. Fue un gran cambio y también ocupamos en uno de los capítulos de la historia de la prensa. Y también hablamos de las clases sociales en el siglo XIX y, por supuesto, del famoso triángulo, pues, Heredia, Lora y Larios, que tanto aportó a la ciudad.
Entonces creemos que con esta, yo siempre hablo de las 12 paradas del viaje, siempre consideramos cada libro como un viaje durante 100 años, ¿no? Creo que en estas 12 paradas cualquier lector se va a llevar una foto bastante completa, una idea general de cómo era Málaga en el 19 y sobre todo cómo se conectaba también con eran las líneas de vanguardia, las revoluciones que se estaban produciendo en ese momento. Pues Maribel Vila, directora del Archivo Municipal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Precisamente nos vamos a quedar porque esa presentación estuvo amenizada por un cuarteto de cuerdas y además me pareció una idea maravillosa. Así que vamos a despedir nuestro programa pues con este cuarteto. Maribel, muchísimas gracias. Nada, vosotros, encantada. Un saludo, gracias. Bueno, señores, pues como les decía, nos vamos a marchar y les vamos a dejar pues con este cuarteto de cuerda que amenizó esta presentación de Un siglo en 12 meses. Así que yo les veo el próximo viernes en Distrito 29, lo de siempre, sean buenos y sobre todo sean muy felices. Un beso, hasta el viernes.